El sol de la tarde teñía de sangre las cumbres de los montes Apaches, un presagio carmesí que Mateo conocía bien. No era solo la luz del ocaso, era el color de la guerra que se cernía, de la tierra que clamaba por su libertad y de la sangre que corría por sus propias venas, dividida a partes iguales entre el polvo apache y el hierro español. Montaba su caballo tordo, de crines salvajes como el viento del desierto, a través de un cañón olvidado, con el uniforme de explorador del regimiento de dragones de Cuera apretado sobre su piel, pero con el corazón latiendo al ritmo de los tambores ancestrales. Mateo no era como los demás soldados. Su piel cobriza y sus ojos oscuros delataban la herencia de su madre, una mujer apache que había sido llevada de la sierra por su padre, un capitán español de mirada dura y alma solitaria. Había crecido entre los muros del presidio de San Agustín, aprendiendo la lengua de Castilla y el manejo de la espada, pero cada noche, en los sueños, las voces de la sierra lo llamaban. Los ancianos apaches, a quienes espiaba en sus incursiones, lo conocían como el Coyote, el que deambula entre dos mundos sin pertenecer realmente a ninguno. Esta dualidad era su condena y a la vez su única fortaleza. Esa tarde, el propósito de su viaje no era la patrulla. Un pergamino arrugado y secreto, oculto bajo el forro de su chaqueta, lo guiaba hacia un encuentro furtivo, un suspiro de esperanza en medio de la tormenta que se avecinaba. Su destino era la cueva de la luna creciente, un lugar sagrado que solo la luna llena desvelaba, donde la penumbra tejía secretos y los corazones se atrevían a hablar. Allí lo esperaba Isabela, la hija del mismísimo gobernador de la provincia, don Esteban de Vargas. Isabela no era una flor de salón como las damas de la Ciudad de México. Bajo sus sedas y encajes latía un espíritu indomable, una curiosidad que la empujaba más allá de los muros de su convento y la llevaba a leer libros prohibidos sobre las maravillas de estas tierras indómitas. Había conocido a Mateo en la plaza del Presidio durante una feria de caballos. Su mirada, llena de una melancolía que rara vez se veía en los ojos de los hombres, y la forma en que domaba a los potros salvajes con una mezcla de fuerza y respeto, la habían cautivado. Ella, la flor de Castilla, como la llamaban, y él, el hijo del viento, unidos por una conexión que desafiaba toda lógica y toda tradición. Al llegar a la cueva, el crepúsculo había pintado el cielo de añiles y violetas. Mateo ató su caballo a un mezquite retorcido y se deslizó entre las sombras. El aire dentro de la cueva era fresco y olía a humedad y a algo más, algo dulce y terroso que le recordaba a los remedios de su abuela. Isabela ya estaba allí, un rayo de luna iluminando su perfil delicado. Su vestido de terciopelo oscuro apenas revelaba su figura, pero sus ojos, del color del cielo al amanecer, ardían con una mezcla de miedo y anhelo. «Mateo», susurró, su voz un murmullo que se perdía en la inmensidad de la cueva. «Creí que no vendrías. Mi padre está más vigilante que nunca. Hay rumores». Mateo se acercó a ella, sus botas resonando apenas en el suelo de piedra. Quería tomarla entre sus brazos, sentir el calor de su piel, pero la distancia entre sus mundos era tan vasta como el desierto que los rodeaba. La guerra se acerca a Isabela. El general Valerio ha llegado al presidio. Su sed de sangre apache es tan grande como su ambición. Ha prometido a tu padre que aniquilará a los rebeldes y asegurará las minas de plata. Isabela se estremeció. Lo sé, padre ha estado muy ocupado con los preparativos y me ha dicho algo que no puedo creer. El corazón de Mateo dio un vuelco. Sabía que esta conversación, este encuentro, era una hoja afilada colgando sobre sus cabezas. «Dime». La joven levantó la vista. Sus ojos se llenaron de lágrimas que el brillo de la luna transformó en perlas. «Padre ha concertado mi matrimonio con el general Valerio. Dice que es por la seguridad de la provincia, para sellar una alianza fuerte entre las familias más poderosas y asegurar su apoyo en la guerra contra los apaches». La noticia golpeó a Mateo con la fuerza de un rayo.
el general Valerio, el hombre cuya crueldad era leyenda, el que veían a los apaches no como almas, sino como plagas, Isabela, su Isabela, destinada a ser la esposa de ese monstruo. La rabia hirvió en sus venas, una rabia apache que quemaba más fuerte que cualquier disciplina española. El pergamino que guardaba, un mapa de las rutas de caza apache que su padre, en un momento de debilidad, había intentado entregarle, se sintió como una daga en su pecho. «No», dijo Mateo, su voz ronca y llena de una ira contenida, «no permitiré que te convierta en un peón en su juego de sangre. Te sacaré de aquí». Isabela negó con la cabeza, sus lágrimas cayendo por sus mejillas. «No puedes, Mateo. Su ejército es demasiado grande. No hay escapatoria. Y si lo intentamos, él se vengará con una furia indescriptible contra tu gente, contra todos los que te conocen». En ese momento de desesperación, cuando la luna llena se asomaba por la entrada de la cueva, Mateo sintió un tirón en el cuello, una pequeña punzada familiar. Era el amuleto de hueso tallado que su madre le había dado, un colmillo de coyote atado con cuero. Sintió el espíritu de la sierra hablándole, el eco de los tambores de guerra que ya no eran solo una metáfora, sino una realidad inminente. «Mi abuela, abuela Chus», dijo Mateo, una nueva determinación brillando en sus ojos oscuros. «Ella sabrá qué hacer. Ella me enseñó que no hay fortaleza que no pueda ser quebrada, ni cadena que no pueda romperse. Hay un camino, Isabela. Siempre hay un camino». Pero el tiempo se agotaba. Las campanas de la capilla del presidio sonaron a lo lejos, el aviso de la medianoche. El general Valerio ya estaba en la fortaleza, y con él, el destino de Isabela y de todo el pueblo apache se sellaba. La danza de la guerra y el amor había comenzado bajo el frío brillo de la luna del desierto. El galope de Mateo era una percusión frenética contra el suelo árido, mientras dejaba atrás las luces distantes del presidio de San Agustín. Cada centímetro que se alejaba de la civilización española era un paso más hacia su verdadera esencia. El uniforme de dragón le pesaba ahora como una armadura de plomo, asfixiando al guerrero que clamaba por salir. El aire se volvía más puro, impregnado del aroma a pino piñonero y tierra antigua a medida que se internaba en las estribaciones de la Sierra Madre. Allí, donde las rocas tienen ojos y el viento cuenta historias de 1000 inviernos, residía su única esperanza, la abuela Chus. La anciana no vivía con la banda principal de los apaches chiricahuizas, era una Dijin, una mujer medicina que habitaba en el umbral entre el mundo de los hombres y el de los espíritus. Su hogar era un jacal oculto en un pliegue de la montaña, protegido por un laberinto de cactus y supersticiones. Al llegar, Mateo desmontó y sintió el silencio ensordecedor de la altura. Antes de que pudiera llamar, la voz de la anciana emergió de la penumbra del jacal, seca y quebradiza como una hoja caída. El coyote siempre vuelve a la madriguera cuando la tormenta trae olor a hierro, dijo ella, apareciendo bajo la luz de las estrellas. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, y sus ojos, velados por una neblina blanca, parecían ver más allá de la carne. Pasa, nieto del sol y la luna. El humo ya sabe que vienes a preguntar. Dentro del jacal, el olor a salvia y tabaco de montaña envolvía los sentidos. Un pequeño fuego de enebro proyectaba sombras danzantes que parecían cobrar vida en las paredes. Mateo se sentó frente a ella, con la urgencia quemándole la garganta. Le relató todo, la llegada del general Valerio, la ambición de don Esteban y, sobre todo, el destino de Isabela, condenada a una unión que era una sentencia de muerte para su alma. «Ella es la hija del enemigo, Mateo», sentenció Chus, removiendo un cuenco con hierbas. «¿Por qué el espíritu de un guerrero llora por una flor de Castilla? Porque su corazón late con la misma libertad que el nuestro, abuela», respondió Mateo con una intensidad que hizo vibrar el fuego. «Ella ve el mundo no como un mapa para conquistar, sino como un regalo para proteger. Si Valerio la toma,
usará su linaje para justificar una masacre definitiva. No solo perderé a la mujer que amo, sino que nuestro pueblo perderá su última oportunidad de paz. La abuela Chus cerró sus ojos nublados y comenzó un cántico bajo, una melodía que parecía surgir de las raíces mismas de la montaña. Tras un largo silencio, tomó la mano de Mateo y la puso sobre el amuleto de hueso. La sangre que llevas es una llave, Mateo. No eres un error del destino, sino un puente. Pero un puente se construye para ser pisado. Escucha bien, el general Valerio no busca solo a la chica, busca el tesoro de los espíritus, las vetas de plata sagrada que solo nosotros sabemos dónde yacen. Isabela es la moneda de cambio. Si quieres salvarla, debes dejar de ser el explorador del rey y convertirte en el fantasma de la sierra. Dime qué debo hacer, suplicó Mateo. Debes ir al campamento de las sombras, donde los guerreros de la banda de Garra de Oso se preparan para la guerra. Ellos no confían en ti, ven tu uniforme y ven traición. Pero llevas el anillo de tu madre, el sello del linaje de los jefes. Si logras que ellos te sigan, tendremos un ejército. Pero antes, debes rescatar a la paloma del nido de las águilas antes de que la luna alcance su cenit en 3 noches. El desafío era casi imposible. El presidio estaba en alerta máxima. Rescatar a Isabela de la mansión del gobernador, protegida por los veteranos de Valerio, requería más que valor, requería la astucia de un animal salvaje. «Toma esto», dijo la abuela, entregándole una pequeña bolsa de cuero con un polvo oscuro. «Es el polvo del olvido. Si el viento es tu aliado, los guardias verán sombras donde hay hombres. Pero recuerda, Mateo, el amor es un fuego que puede calentar el hogar o quemar todo el bosque. Elige bien tu camino». Al salir del jacal, Mateo sintió que el peso de su destino finalmente cobraba forma. Ya no era un simple soldado, ni un paria. Era un hombre con una misión que trascendía su propia vida. Pero al volver hacia el presidio, algo en las sombras se movió. No era un animal. El brillo metálico de una espuela reveló a un seguidor. Un explorador de Valerio lo había rastreado hasta allí. Sin dudarlo, Mateo desenvainó su daga de acero español mientras preparaba su arco apache. La lucha por su identidad y por Isabela había comenzado mucho antes de lo esperado. En la soledad de la sierra, la primera sangre fue derramada bajo la mirada indiferente de la luna. Capítulo 3. El vals de las sombras y el filo de la traición. El presidio de San Agustín estaba transformado. Los muros de adobe que usualmente albergaban el sudor y la disciplina de los soldados ahora estaban adornados con estandartes reales y faroles de aceite que lanzaban una luz dorada y engañosa sobre el patio central. Desde el exterior, Mateo observaba el resplandor con una mezcla de desprecio y ansiedad. Se había despojado de su uniforme de dragón, vistiendo ahora ropas oscuras de cuero que se fundían con la noche, pero conservando su espada española a la cintura y un arco corto a la espalda. El contraste de sus armas era el reflejo de su alma, una mezcla letal de 2 mundos en colisión. El motivo de la fiesta era la celebración del compromiso oficial entre Isabela y el general Valerio. Carruajes elegantes llegaban desde las villas cercanas, transportando a la aristocracia local que buscaba el favor del nuevo hombre fuerte de la provincia. Mateo sabía que esta era su única oportunidad. El polvo que le había dado la abuela Chus quemaba en su pequeña bolsa de cuero, esperando el momento de ser liberado contra el viento. «Hoy dejas de ser el rastro para convertirte en el viento», susurró Mateo para sí mismo, recordando las palabras de la anciana. Logró infiltrarse por la sección de las caballerizas, un terreno que conocía como la palma de su mano. Utilizando el polvo del olvido sobre un grupo de guardias que vigilaban la entrada trasera de la residencia del gobernador, observó con asombro cómo los hombres parpadeaban confundidos, sus ojos perdiendo el enfoque mientras él pasaba a centímetros de ellos, convertido en una sombra fugaz. Dentro de la mansión, el aire era espeso por el perfume de las damas y el olor al tabaco caro de los oficiales.
Mateo se movió por los pasillos superiores, utilizando las vigas del techo y los balcones interiores. Desde las sombras del piso alto vio a Isabela. Estaba bellísima, pero su rostro era una máscara de tragedia. Vestía un traje de seda azul pálido, bordado con hilos de plata que brillaban bajo las arañas de luces, pero sus manos temblaban mientras sostenía una copa de cristal. A su lado, el general Valerio era la imagen de la arrogancia. Sus patillas canosas y su uniforme impecable no lograban ocultar la mirada rapaz de un hombre que solo veía el mundo como un botín. «Pronto, querida Isabela», decía Valerio, su voz resonando con una falsa galantería. «Nuestra unión no solo nos dará una familia, sino el control total sobre estas tierras salvajes. Los apaches aprenderán que el acero del rey no tiene piedad». Mateo sintió un impulso de saltar y hundir su acero en el cuello del general, pero se contuvo. La misión era rescatar, no asesinar. Todavía. Esperó a que Isabela se retirara por un momento hacia el balcón que daba al jardín de los naranjos, buscando un respiro de la asfixiante atmósfera del baile. Cuando estuvo sola, Mateo se descolgó en silencio. Isabela estuvo a punto de gritar, pero la mano de Mateo cubrió suavemente su boca. Al reconocer sus ojos, el terror en el rostro de la joven se transformó en una alegría desesperada. «Has venido», sollozó ella, abrazándolo con fuerza, ignorando el polvo y el olor a bosque que él traía consigo. «No hay tiempo, Isabela. El general ha redoblado la guardia en las puertas. Tenemos que salir por el muro oeste, allí donde las rocas besan la muralla», dijo Mateo, su voz urgente. «Si nos quedamos un minuto más, seremos pasto de las picas». «No puedo irme así, Mateo», dijo ella, señalando hacia el despacho de su padre. «He oído a Valerio hablar de un documento, el mapa de las minas sagradas que tu abuela mencionó. Lo tienen allí. Si se lo llevan, no habrá rincón en la sierra donde tu gente pueda esconderse». Mateo dudó. El instinto le pedía huir, pero la razón de guerrero le decía que Isabela tenía razón. No podían solo salvar sus vidas, debían salvar el futuro del pueblo apache. «Quédate aquí, cuenta hasta 60. Si no vuelvo, huye hacia las caballerizas y busca a mi caballo tordo», le ordenó. Mateo se deslizó hacia el despacho. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la luz de la luna que entraba por el ventanal. Sobre el escritorio de caoba, el mapa estaba desplegado. Mateo lo tomó, sintiendo el peso de la traición en el papel. Pero justo cuando iba a guardarlo, la puerta se abrió con un golpe seco. Allí, con la mano sobre la empuñadura de su sable y una sonrisa gélida, estaba el general Valerio. «Sabía que el perro mestizo volvería por su hueso», dijo Valerio, entrando lentamente. «Has sido un buen explorador, Mateo, pero tu sangre siempre fue un defecto que no pude corregir. Entrega el mapa, y quizá deje que la chica vea tu ejecución desde un lugar privilegiado». Mateo no respondió con palabras. Desenvainó su espada, el acero brillando con un reflejo azulado. «Esta sangre que desprecias, general, es la que te sacará de estas tierras». El duelo comenzó en el estrecho despacho. El estilo de Valerio era académico, frío y preciso, propio de las escuelas de esgrima de Madrid. Mateo, en cambio, luchaba con una mezcla impredecible, la técnica española combinada con la agilidad y los movimientos bajos de la lucha apache. Las chispas saltaban cada vez que las hojas se cruzaban, cortando el aire cargado de tensión. Valerio lanzó una estocada mortal, pero Mateo giró sobre sí mismo, utilizando una de las sillas para desviar el ataque y logrando un corte superficial en el brazo del general. «¡Guardias!», rugió Valerio, perdiendo su compostura. Mateo sabía que el tiempo se había agotado. Lanzó un tintero hacia la lámpara de aceite, provocando una pequeña explosión de fuego y sombras. Aprovechando la confusión, saltó por la ventana hacia el balcón donde Isabela esperaba. «¡Ahora!», gritó Mateo, tomándola de la mano. Saltaron hacia los jardines mientras las alarmas empezaban a sonar en todo el presidio. Los disparos de los mosquetes rasgaban la noche, y los gritos de «¡Traición!» resonaban en los muros de adobe.
La huida hacia la libertad había comenzado, pero con el general Valerio herido en su orgullo y en su carne, la cacería que se avecinaba sería la más sangrienta que la frontera jamás hubiera visto. La noche se convirtió en un torbellino de pólvora y cascos de caballo. Mateo e Isabela volaban sobre el lomo del tordo, que resoplaba con fuerza, sintiendo la urgencia de sus jinetes. Tras ellos, el presidio de San Agustín no era más que un incendio de luces y gritos que se desvanecía en la inmensidad del desierto. Sin embargo, el estruendo de la caballería de Valerio no tardó en hacerse oír. El general no iba a permitir que su trofeo y su mapa se esfumaran sin derramar sangre. «¡Sujétate fuerte, Isabela!», gritó Mateo, inclinándose sobre el cuello del animal. «Si logramos llegar a las rocas del Eco antes del alba, el viento borrará nuestro rastro». Isabela, con el vestido de seda desgarrado y el cabello suelto ondeando como un estandarte de libertad, apretaba la cintura de Mateo. El miedo que la había paralizado en el salón del gobernador se había transformado en una adrenalina pura. Ya no era la protegida de nadie, era una fugitiva, una mujer que había elegido el peligro de las montañas por encima de la jaula de oro. «No mires atrás, Mateo», respondió ella, su voz firme a pesar del galope. «El destino está frente a nosotros, no en los muros de mi padre». A medida que se internaban en el terreno escarpado, Mateo comenzó a aplicar las tácticas que la abuela Chus le había enseñado. No corría en línea recta, cruzó lechos de ríos secos donde las piedras no dejaban huellas y zigzagueó entre los bosques de saguaros gigantes que se alzaban como centinelas de piedra bajo la luna. Sin embargo, Valerio contaba con sus propios rastreadores. Un grupo de exploradores tlaxcaltecas, aliados de los españoles y expertos en seguir sombras, lideraba la persecución. Las balas de los mosquetes empezaron a silbar cerca de sus oídos, impactando en las rocas y levantando nubes de polvo calcáreo. «Están demasiado cerca», exclamó Mateo. Vio una abertura estrecha entre dos paredes de granito, el paso de la aguja. Era una maniobra suicida a esa velocidad, pero era su única oportunidad. Mateo espoleó al tordo, y el animal, en un alarde de confianza ciega, se lanzó por el desfiladero. Los soldados españoles, con sus caballos más pesados y cargados de equipo, tuvieron que frenar en seco, temiendo despeñarse. Al otro lado del paso, el paisaje cambió. El desierto de arena dio paso a la selva alta de la sierra, un laberinto de pinos y sombras profundas. El aire se volvió frío y cargado de resina. Mateo detuvo al caballo cerca de una cascada oculta para que el animal bebiera. «Estamos en territorio apache ahora», dijo Mateo, ayudando a Isabela a bajar. Sus ojos se encontraron, y en ese breve momento de silencio el mundo entero pareció detenerse. La tensión de la huida se disolvió en una caricia. Mateo apartó un mechón de pelo del rostro de ella. «Has sido más valiente que cualquier soldado que haya conocido». Isabela sonrió, aunque sus ojos reflejaban la gravedad de su situación. «He aprendido del mejor, Mateo, pero el mapa», señaló el bulto en la chaqueta de él. «Valerio no se detendrá. Ese mapa es su obsesión». Lo sé, por eso no podemos quedarnos aquí. Debemos llegar al campamento de las sombras. Pero hay un problema, Isabela. Mi gente no ve en ti a una aliada. Ven la cara del hombre que les quita sus tierras. Entonces les mostraré mi corazón, dijo ella con una determinación que sorprendió a Mateo. Si tu sangre es un puente, Mateo, yo seré el primer paso sobre él. Continuaron a pie para no fatigar más al tordo, ascendiendo por senderos que solo un apache sabría identificar. De repente, el silencio del bosque fue roto por el ulular de un búho, pero no era un ave, era una señal. Sombras cobrizas empezaron a emerger de entre los árboles, con los arcos tensados y las flechas apuntando directamente al pecho de Mateo. Eran los guerreros de la banda de Garra de Oso. El líder, un hombre de cicatrices profundas llamado Tasai, se adelantó. Su mirada era de puro odio al ver a Mateo con Isabela. El coyote vuelve con una perra española a su lado. Escupió Tasai en lengua apache. «Has traído el rastro del enemigo a nuestro refugio más sagrado, Mateo. ¿Por qué no deberíamos atravesar sus corazones ahora mismo?» Mateo dio un paso al frente, protegiendo a Isabela con su cuerpo, y sacó el mapa del presidio, sosteniéndolo en alto. «No traigo al enemigo, traigo sus secretos», rugió Mateo. «Traigo el mapa de las minas y los planes de Valerio para quemar vuestros hogares, y traigo a esta mujer, que ha renunciado a su linaje para salvarnos a todos. Si queréis mi sangre, tomadla, pero escuchad lo que el viento tiene que decir antes de que el acero de Valerio llegue a estas cumbres». El silencio que siguió fue denso. Los guerreros se miraron entre sí. En ese momento,
Desde lo alto de una roca apareció la figura encorvada, pero imponente, de la abuela Chus. «Bajad las armas», ordenó la anciana, y su voz resonó como un trueno en el cañón. «Los espíritus han hablado. El sol y la luna deben unirse si queremos que la tierra no se vuelva ceniza. Mateo ha cumplido su promesa. Ahora debemos decidir si queremos morir como tribus separadas o luchar como una sola nación». Tasai bajó lentamente su arco, pero su mirada seguía siendo una advertencia. «Entrad», dijo secamente, «pero si una sola bala española encuentra este campamento, sus muertes serán lentas». Mateo e Isabela entraron en el campamento, mientras las hogueras comenzaban a encenderse. Estaban a salvo por ahora, pero la verdadera batalla, la que uniría o destruiría sus mundos para siempre, acababa de comenzar. El campamento de las sombras no era un lugar de descanso, sino un hervidero de sospechas y preparación guerrera. Oculto en una meseta protegida por picos inalcanzables, el refugio de la banda de Garra de Oso respiraba una tensión eléctrica. Isabela, despojada de sus encajes y vistiendo ahora una túnica sencilla de gamuza que le entregó la abuela Chus, sentía sobre sí las miradas de las mujeres apache. Eran ojos que habían visto morir a sus hijos bajo el acero español, y para ellas la presencia de la hija del gobernador era un insulto a sus muertos. «Si quieres quedarte, debes demostrar que tus manos sirven para algo más que para sostener abanicos», le dijo la abuela Chus, entregándole un raspador de piedra para limpiar pieles de bisonte. En la montaña, la belleza no alimenta al pueblo, el trabajo sí. Mientras Isabela hincaba las rodillas en la tierra, enfrentándose a una labor que laceraba sus manos delicadas, pero fortalecía su espíritu, Mateo se encontraba en el círculo de los guerreros. Tasai y los suyos lo rodeaban, sus rostros pintados con ceniza y ocre. «Nos traes un mapa, mestizo, pero los mapas no disparan flechas», dijo Tasai, golpeando el suelo con su lanza. «Valerio trae cañones de montaña, trae hombres que disparan desde la distancia. Si nos quedamos aquí, nos embotellarán como ratas en un agujero». Mateo extendió el mapa sobre una roca plana. Valerio es arrogante. Cree que por tener el mapa de las minas ya posee la sierra. No vendrá con todo su ejército de golpe, enviará una vanguardia por el camino del diablo, el único paso lo suficientemente ancho para su artillería. Si golpeamos allí, sus cañones serán su tumba. «¿Y por qué deberíamos confiar en tu estrategia?», preguntó un guerrero joven. «Eres mitad de ellos». Mateo desenvainó su española y la clavó en la tierra, junto a un cuchillo de pedernal. «Porque yo conozco cómo piensan. Sé que Valerio no duerme pensando en el honor, sino en la plata. Usaremos su codicia contra él. Entrenaremos a los jóvenes en la táctica de la emboscada fantasma, atacar y desaparecer antes de que el humo de su pólvora se disipe». Durante los días siguientes, el campamento se transformó en una escuela de guerra híbrida. Mateo enseñaba a los apaches a predecir las formaciones de cuadro de la infantería española, mientras él mismo perfeccionaba el arte del sigilo absoluto en la maleza. Al caer la tarde, exhausto, buscaba a Isabela. La encontraba junto a las otras mujeres, con las manos ampolladas pero la mirada encendida. Ella ya no era la flor de Castilla. El sol de la sierra había dorado su piel y el esfuerzo había endurecido su voluntad. «He oído lo que dicen las mujeres, Mateo», susurró Isabela una noche, mientras compartían un poco de carne seca bajo las estrellas. «Dicen que Valerio ha puesto precio a nuestras cabezas. Mi padre ha declarado que estoy secuestrada por un salvaje. No vendrán solo por la plata, vendrán a rescatarme, matándote a ti». Mateo tomó sus manos, besando las heridas de sus palmas. «Entonces les daremos una lección que no olvidarán. No estás secuestrada, Isabela. Estás despertando». Sin embargo, la paz del campamento se rompió al cuarto amanecer. Un vigía llegó jadeando, con una herida de bala en el hombro. «Vienen», gritó, «no por el camino del diablo. Valerio ha encontrado a un traidor. Están rodeando el campamento por el desfiladero del buitre. Tienen la artillería en posición sobre las crestas». El pánico amenazó con estallar, pero la voz de la abuela Chus se alzó por encima del caos. «El fuego ha llegado. Mateo, cumple con tu sangre». Mateo miró hacia las alturas.
El brillo del sol se reflejaba en los tubos de bronce de los cañones españoles apostados en las cornisas superiores. Era una trampa mortal. Valerio no había sido tan previsible como Mateo pensaba. El general había jugado su propia carta de engaño. «Tazay, lleva a las mujeres y niños por las cuevas del norte», ordenó Mateo, tomando su arco. «Isabela, ve con ellos». «No», gritó ella, tomando un cuchillo que colgaba de su cintura. «No vine aquí para esconderme en una cueva mientras tú mueres. Sé dónde guardan la pólvora los soldados. He visto sus carros desde el risco. Si alguien puede acercarse sin levantar sospechas, soy yo. Creerán que me escapo hacia ellos». Fue una decisión desesperada. Mateo miró a los ojos y vio una determinación que superaba cualquier miedo. Sabía que Isabela tenía razón. Ella era su única distracción posible. «Si haces esto, Isabela, no habrá vuelta atrás», dijo Mateo, entregándole su propio amuleto de colmillo de coyote. «Serás una traidora para tu estirpe». «Ya lo soy», respondió ella con una sonrisa triste. «Ahora solo soy una mujer que ama a un guerrero». Mientras el primer cañonazo tronaba en la montaña, haciendo temblar las paredes del campamento, Mateo e Isabela se separaron con un beso que sabía a ceniza y esperanza. La batalla por la Sierra Madre había estallado, y el sangre del sol y la luna estaba a punto de ser puesto a prueba en el crisol del fuego y el hierro. El primer impacto de la artillería sacudió la montaña como si el mismo mundo se estuviera partiendo. Rocas del tamaño de una casa rodaron por las laderas y el humo negro empezó a asfixiar el aire puro de la sierra. El general Valerio, observando desde una cornisa elevada con su catalejo, sonreía con la frialdad de un verdugo. Para él, los apaches no eran más que estorbos entre sus manos y las vetas de plata sagrada. «Fuego a discreción», ordenó Valerio. «Quiero que este campamento sea un osario antes del mediodía». En medio del caos, una figura blanca apareció entre los matorrales, corriendo desesperadamente hacia las líneas españolas. Los soldados de vanguardia bajaron sus mosquetes al reconocer la seda desgarrada y el rostro sucio pero inconfundible de la hija del gobernador. «¡Es la señorita Isabela!», gritó un sargento. «¡No disparen!». Isabela se desplomó frente a los soldados, fingiendo un agotamiento total. Sus manos temblaban, pero bajo su túnica de gamuza ocultaba una pequeña bolsa de azufre y el polvo del olvido de la abuela Chus. Cuando Valerio se acercó a ella, desmontando con elegancia, Isabela forzó un sollozo. «General», exclamó ella, abrazándose a sus botas, «el salvaje me ha traído a rastras, me ha obligado. Están todos en las cuevas bajas. Mateo los guía. Por favor, sácame de este infierno». Valerio la levantó con una mezcla de triunfo y deseo. «Sabía que volverías a la razón, Isabela. Tu padre estará complacido. Llévenla a la retaguardia, cerca de los carros de suministros. Allí estará segura mientras termino este trabajo». Era exactamente lo que Isabela quería. Mientras los soldados la escoltaban hacia la zona de artillería, Mateo y Tazay ya estaban en movimiento. No bajaban hacia las cuevas como Isabela había mentido, sino que escalaban las paredes verticales del risco, moviéndose con la agilidad de los pumas. El hijo del viento lideraba la ascensión, con los dedos sangrando pero el corazón firme. «¿Ves a la paloma?», susurró Tazay desde una grieta inferior, señalando a Isabela. «La veo», respondió Mateo, su mirada fija en el carro de pólvora. «Ahora debemos darle el tiempo que necesita. A mi señal, atacad a los artilleros». En la retaguardia, Isabela aprovechó un descuido de sus guardias, distraídos por el estruendo de los cañones. Con la agilidad que había aprendido limpiando pieles, se deslizó bajo el carro que transportaba los barriles de pólvora negra. Sus manos, antes delicadas, ahora trabajaban con la precisión de un saboteador. Esparció el azufre sobre las mechas principales y derramó el aceite de una lámpara cercana. «Por Mateo, por la sierra», murmuró, encendiendo un pequeño trozo de yesca. En ese instante, un guardia la vio. «Oiga, ¿qué hace ahí?», gritó, corriendo hacia ella. Pero ya era tarde. Una chispa encontró el rastro de aceite. Isabela rodó por el suelo, justo cuando una llamarada azulada corrió hacia los barriles. «¡Ahora!», el rugido de Mateo descendió desde las alturas. Los guerreros apaches saltaron desde las rocas sobre los artilleros españoles. Fue una lluvia de flechas y cuchillos que cayó del cielo. Mateo aterrizó sobre un oficial,
desenvainando su espada con un movimiento fluido que cortó el aire y la carne. El combate cuerpo a cuerpo era feroz. El acero español chocaba contra el pedernal apache en una danza de chispas y sangre. De repente, la tierra gimió. El carro de pólvora explotó con una fuerza devastadora. La onda expansiva derribó a amigos y enemigos por igual. El fuego se extendió a los cañones, haciendo que algunos estallaran por el calor excesivo, convirtiendo los tubos de bronce en metralla mortal. Valerio, aturdido por la explosión y viendo cómo su ventaja táctica se evaporaba en una bola de fuego, vio a Mateo emerger del humo. El mestizo tenía el rostro pintado con la sangre de sus enemigos y los ojos brillando con una furia ancestral. «¡Valerio!», gritó Mateo, su voz sobrepasando el caos. «¡Tu plata está enterrada bajo el peso de tus crímenes!». Valerio sacó su pistola, pero antes de que pudiera apretar el gatillo, una flecha disparada por Tasai le atravesó la mano. El general rugió de dolor, retrocediendo hacia el borde del desfiladero. Mateo corrió hacia Isabela, que yacía cerca de los restos del carro, aturdida pero viva. La levantó en sus brazos mientras las llamas creaban un muro entre ellos y los soldados españoles que aún quedaban en pie. «¡Lo has hecho, Isabela! ¡Has silenciado su trueno!», exclamó Mateo, besando su rostro cubierto de hollín. Sin embargo, la victoria era parcial. Aunque la artillería estaba destruida, el grueso de la infantería española, liderada por un Valerio herido y furioso, empezaba a reagruparse en la base del cañón. La montaña estaba herida, y el humo de la explosión empezaba a atraer a más tropas que patrullaban los alrededores. «No se rendirá», dijo Isabela, recuperando el aliento. «Valerio prefiere quemar toda la sierra antes que perder su honor. Entonces le daremos un fuego que no pueda apagar», sentenció Mateo, mirando hacia las cumbres donde la abuela Chus observaba todo. «Es hora de invocar al verdadero espíritu de la montaña». El aire en la cima de la montaña se volvió pesado, cargado de una electricidad estática que hacía que el vello de los brazos se erizara. Tras la explosión, un silencio antinatural descendió sobre el campo de batalla, roto únicamente por los quejidos de los heridos y el crepitar de las llamas. Valerio, con la mano ensangrentada envuelta en un jirón de su estandarte, observaba desde la distancia cómo su artillería se convertía en chatarra humeante. Su rostro, antes pulcro, era ahora la viva imagen del odio ciego. «¡Formen filas!», rugió el general a sus hombres restantes. «Son solo salvajes y un traidor. No dejen a nadie con vida». Mateo, sosteniendo a Isabela, retrocedió hacia el círculo de piedras sagradas donde la abuela Chus permanecía inmóvil. La anciana no parecía asustada por los mosquetes que se reagrupaban abajo. Sus manos estaban alzadas hacia el cielo plomizo y sus ojos blancos estaban fijos en un punto que nadie más podía ver. «Abuela, debemos movernos», urgió Mateo. «La infantería se está reorganizando. Son demasiados para el cuerpo a cuerpo». Chus no lo miró. Su voz surgió como un eco profundo desde el centro de la tierra. «El hombre blanco trajo el trueno de pólvora, pero ha olvidado el rugido de la montaña. La sangre de los dos mundos se ha derramado sobre la piedra. El pacto está sellado. Nieto, sostén a la mujer. El velo se va a rasgar». Mateo abrazó a Isabela, protegiéndola con su cuerpo. De repente, la anciana arrojó un puñado de hierbas sagradas y el polvo oscuro que le restaba a un pequeño brasero de piedra. Una columna de humo negro y violáceo se elevó verticalmente, desafiando el viento. En ese instante, el cielo cambió. Las nubes blancas se tornaron de un gris metálico y un viento gélido, bajado directamente de los picos nevados, empezó a chocar contra el aire ardiente del desierto. Se formó un fenómeno que los apaches llamaban la danza de los fantasmas, un choque de climas que generó una tormenta de arena y nieve simultánea. «¡Miren el cielo!», gritó un soldado español, bajando su arma con terror. Un muro de arena roja, alta como una catedral, avanzó desde el valle, mientras desde las cumbres descendía una ventisca ciega. El mundo desapareció. Los soldados de Valerio se encontraron sumergidos en una penumbra absoluta, donde no podían ver ni sus propias manos. El polvo del olvido de la abuela, multiplicado por la tormenta, empezó a causar alucinaciones en los invasores.
veían sombras de guerreros gigantes donde solo había rocas y escuchaban el aullido de lobos en el viento. ¡Es brujería!, gritaban los hombres, disparando al azar en la oscuridad, hiriéndose entre ellos mismos. «¡Es nuestro momento!», gritó Mateo al oído de Isabela. «Tasai, guíalos por el sendero de los sueños». Bajo el manto de la tormenta sobrenatural, los apaches se movieron como espíritus. Conocían cada piedra por el tacto, cada giro del camino por el instinto. Mateo guiaba a Isabela por un desfiladero oculto detrás de la cascada seca. A pesar de la ceguera del viento, ella no tropezaba. Sentía la mano de Mateo como un ancla en la realidad. Sin embargo, Valerio, poseído por una furia que rozaba la locura, no se detuvo. Siguiendo el rastro de sangre que Mateo había dejado en su ascenso, el general avanzó a tientas, guiado por el sonido de las espuelas del mestizo. «¡Mateo!», el grito de Valerio rasgó el viento. «Puedes esconderte en las sombras de tu abuela, pero no puedes huir de tu destino. Isabela me pertenece por ley divina». Mateo se detuvo en un saliente estrecho sobre un abismo que parecía no tener fondo. El puente de cuerda que conectaba con el corazón sagrado de la sierra estaba a pocos metros. Si lo cruzaban y lo cortaban, estarían a salvo de cualquier ejército. «Cruza, Isabela. Ahora», ordenó Mateo entregándole el mapa y el amuleto. «¿Y tú?», preguntó ella, con los ojos llenos de lágrimas. «No te dejaré aquí». «Tengo que cerrar la puerta», respondió Mateo, desenvainando su espada española. La tormenta empezaba a amainar justo alrededor de ellos, como si el destino quisiera que el duelo final fuera observado. Si él cruza ese puente, nunca dejará de perseguirlos. Ve con la abuela Chus. Confía en mí. Isabela cruzó el puente, con el corazón en un puño, justo cuando la figura de Valerio emergía de la bruma de arena. El general estaba cubierto de polvo rojo, pareciendo un demonio surgido de las entrañas de la tierra. Su sable estaba desenvainado, y su mirada era la de un hombre que ya lo ha perdido todo, excepto su sed de venganza. «Aquí termina el camino del coyote», dijo Valerio, recuperando el aliento. «En este abismo tu sangre mestiza finalmente encontrará su lugar». Mateo se puso en guardia, la punta de su espada señalando el pecho del hombre que representaba todo lo que él odiaba de su pasado. El duelo definitivo entre el honor corrupto de un imperio y la libertad salvaje de un nuevo mundo estaba a punto de decidirse al borde del abismo. El viento rugía en el desfiladero como un animal herido, agitando las ropas de los dos hombres que se enfrentaban al borde de la nada. Debajo de ellos, el abismo se tragaba la luz, una garganta de piedra que esperaba al perdedor. Mateo mantenía el peso sobre la punta de sus pies, su cuerpo vibrando con la tensión acumulada de una vida de exclusión. Frente a él, Valerio, el hombre que personificaba la bota del imperio, sostenía su sable con una técnica impecable a pesar de su herida. «Toda esta destrucción por una mujer y un pedazo de tierra reseca», escupió Valerio, avanzando con un paso lateral. «Eres un desperdicio de entrenamiento español, Mateo. Te dimos una espada, te dimos un nombre, y elegiste revolcarte en el barro con los salvajes. Me diste un uniforme para ocultar quién era, general», respondió Mateo, su voz fría como el acero. «Pero la sierra me dio mi alma. Isabela no es un trofeo, es la libertad que tú nunca podrás entender». Sin previo aviso, Valerio lanzó una estocada fulminante hacia el cuello de Mateo. El mestizo paró el golpe con el fuerte de su hoja, provocando un chirrido metálico que se perdió en el viento. Valerio era rápido, pero Mateo tenía la agilidad de quien ha cazado pumas en las crestas. El duelo era una danza macabra, el estilo ortogonal y rígido de la esgrima de salón, contra los movimientos sinuosos y bajos de la lucha en la frontera. Desde el otro lado del puente, Isabela observaba con el alma en vilo. La abuela Chus permanecía detrás de ella, susurrando palabras en una lengua antigua que parecía hacer vibrar las cuerdas del puente. «¡Mateo, cuidado!», gritó Isabela al ver que Valerio lograba un tajo en el hombro del guerrero. La sangre manchó la camisa de Mateo, pero él no retrocedió.
Al contrario, aprovechó la inercia del ataque de Valerio para entrar en su guardia. Soltó un puñetazo con la mano izquierda que impactó de lleno en el rostro del general, rompiéndole la nariz. Valerio tambaleó, su arrogancia tambaleándose junto con su equilibrio. «¡Maldito mestizo!», rugió Valerio, limpiándose la sangre con el guante. «Te colgaré de las murallas del presidio». Valerio arremetió con una serie de tajos desesperados y potentes. Mateo se vio obligado a retroceder hasta que sus talones sintieron el vacío del borde del risco. El general sonrió, viendo la victoria cerca. Lanzó un tajo descendente destinado a partir el cráneo de Mateo. Pero Mateo recordó la lección más importante de la abuela Chus. El coyote no vence al oso por fuerza, sino porque el oso no sabe cuándo va a caer. En el último milisegundo, Mateo no paró el golpe. Se dejó caer sobre una rodilla, permitiendo que el sable de Valerio cortara solo el aire, y con un movimiento circular de su pierna barrió los apoyos del general. Valerio perdió el equilibrio, sus botas resbalando en la piedra húmeda por la nieve de la tormenta ritual. Soltó su sable mientras sus manos buscaban desesperadamente algo a lo que aferrarse. Quedó colgando del borde, sostenido solo por sus dedos que sangraban contra la roca afilada. Mateo se levantó lentamente, jadeando. Se acercó al borde y miró hacia abajo, a los ojos de Valerio. El terror que vio en ellos no le dio placer, solo una profunda tristeza por la ambición humana. «Ayúdame, Mateo», suplicó Valerio, su voz ahora pequeña y rota. «Por el honor de tu padre, soy un oficial del rey». Mi padre amó a una mujer de estas tierras, general. Usted solo ama el poder, dijo Mateo, extendiendo su mano, no para salvarlo, sino para mostrarle algo. Isabela está a salvo. El mapa de las minas regresará a la tierra. Usted ya no tiene nada que conquistar aquí. En ese momento, un rayo rasgó el cielo y el trueno resonó con tal fuerza que la cornisa donde Valerio colgaba vibró violentamente. La piedra, herida por siglos de erosión y por la explosión de los cañones, cedió. ¡No! El grito de Valerio se desvaneció mientras caía al abismo, envuelto en su capa roja como un pájaro herido que nunca aprendió a volar. El silencio volvió a reinar, un silencio sagrado que solo el desierto conoce. Mateo se quedó inmóvil, mirando la negrura donde el general había desaparecido. Sintió una mano cálida en su hombro. Era Isabela, que había cruzado el puente de regreso desafiando el peligro. «Se acabó, Mateo», susurró ella, abrazándolo. «No», respondió él, mirando hacia las cumbres donde la luz del sol empezaba a romper las nubes. «Ahora es cuando realmente empezamos». Pero la victoria tenía un precio. Al mirar hacia el puente, vieron que la abuela Chus estaba sentada en el suelo, su cuerpo pareciendo más pequeño y frágil que nunca. El ritual había agotado sus últimas fuerzas. La unión del sol y la luna había sido protegida, pero el puente entre los mundos necesitaba un nuevo guardián. Capítulo 9. El último aliento del espíritu y el éxodo de las estrellas. La tormenta se retiró tan rápido como había llegado, dejando tras de sí un paisaje de pureza irreal. El aire olía a ozono y a tierra mojada, y el silencio sobre el abismo era tan profundo que se podía escuchar el latido del corazón de la montaña. Mateo e Isabela se arrodillaron junto a la abuela Chus. La anciana estaba sentada contra una roca roja, su rostro bañado por la luz dorada que finalmente lograba perforar las nubes. «Abuela», murmuró Mateo, tomando su mano fría. «El general ha caído. El mapa está a salvo». Chus abrió sus ojos nublados. Ya no miraban al mundo físico, sino a un horizonte que solo los moribundos conocen. Una sonrisa débil se dibujó en sus labios agrietados. «El coyote ha cumplido su círculo», susurró ella, su voz apenas un hilo de viento. «Pero el puente ahora vive en vuestra sangre. Mateo, hijo de dos mundos. Isabela, hija del valor. No busquen la paz en los muros de piedra, búscala en el camino que vuestros pies decidan caminar».
Con un último suspiro, que sonó como el roce de un ala de águila, la abuela Chus cerró los ojos. El espíritu que había sostenido la sabiduría de la sierra durante generaciones se fundió con el aire de las cumbres. Isabela sollozó silenciosamente, apoyando su cabeza en el hombro de Mateo. Él, por primera vez, dejó caer una lágrima, no de debilidad, sino de gratitud. Habían ganado su libertad, pero el precio era el fin de una era. No podemos quedarnos a llorar, Isabela, dijo Mateo, levantándose con una nueva gravedad en su mirada. Los soldados de Valerio están en retirada, pero el gobernador no tardará en enviar refuerzos desde el sur. Si nos encuentran aquí, el sacrificio de mi abuela habrá sido en vano. Tasai y los guerreros supervivientes aparecieron entre las rocas. Miraron el cuerpo de la anciana con respeto sagrado. Ya no había odio en los ojos del jefe apache hacia Mateo. El duelo en el abismo había borrado todas las dudas. ¿Hacia dónde, Mateo?, preguntó Tasai. El campamento está destruido. No tenemos hogar. Hacia el Valle del Sol Poniente, respondió Mateo, señalando hacia el oeste profundo, donde las montañas se entrelazan con el cielo en un laberinto de cañones infranqueables. Un lugar donde empezaremos de nuevo. El éxodo comenzó esa misma noche. Fue una procesión de sombras bajo la luz de las estrellas. Los guerreros protegían los flancos, mientras las mujeres y los niños cargaban con lo poco que quedaba. Isabela caminaba al lado de Mateo, ayudando a los heridos. Su vestido de seda ahora convertido en harapos que vestía con más orgullo que cualquier corona. A lo lejos, en el valle, se veían las antorchas de los soldados españoles que regresaban al presidio con las noticias del desastre. Mateo sabía que la leyenda del guerrero mestizo y la hija del desierto correría como el fuego por toda la Nueva España. Su historia no sería olvidada. Se convertiría en un susurro de esperanza para todos aquellos atrapados entre tradiciones opresoras. Mientras cruzaban la última cresta antes de descender hacia el Valle Sagrado, Mateo se detuvo por un momento. Miró hacia atrás, hacia el presidio de San Agustín que brillaba débilmente en la distancia. Sacó el mapa de las minas, el documento que había causado tanta muerte y codicia. «Esto ya no le pertenece a ningún hombre», dijo Mateo. Encendió una pequeña fogata y dejó que el pergamino se consumiera. Las cenizas volaron hacia el cielo nocturno, mezclándose con las chispas de la lumbre. La tradición del oro había muerto. La tradición de la vida acababa de nacer. «¿Tienes miedo?», le preguntó Isabela, tomando su mano mientras el sol de un nuevo día empezaba a teñir el horizonte de púrpura. «No», respondió Mateo, mirándola con un amor que desafiaba al tiempo. «Mientras estemos juntos, el sol y la luna siempre encontrarán su camino en el cielo». Había pasado un ciclo completo de las estaciones desde que el trueno de la artillería se apagara en la Sierra Madre. En el Valle del Sol Poniente, un rincón del mundo donde el tiempo parecía detenerse para escuchar el canto de los arroyos, la vida había echado raíces profundas y fuertes. Ya no se escuchaban los tambores de guerra, sino el sonido de los niños corriendo entre los sauces y el rítmico golpear del maíz sobre la piedra. Mateo estaba sentado sobre una roca alta, observando el valle que ahora llamaba hogar. Vestía una túnica de cuero suave, con el amuleto de la abuela Chus descansando sobre su pecho. Ya no era el explorador del rey ni el paria mestizo. Se había convertido en el líder natural de una comunidad nueva. Una mezcla de apaches, mestizos y desposeídos que habían buscado refugio en la libertad de las montañas. Su espada española, la misma que había enfrentado a Valerio, colgaba ahora en el pilar central del consejo. No como un arma lista para matar, sino como un recordatorio de que la fuerza debe estar siempre al servicio de la justicia. Isabela se acercó a él, caminando con la gracia de quien ha encontrado su verdadero lugar en la tierra. Llevaba en sus brazos a un pequeño niño de ojos oscuros y curiosos, un niño que llevaba en su sangre la promesa de un mundo sin fronteras. «El Consejo de Ancianos pregunta por ti, Mateo», dijo ella, apoyando su cabeza en el hombro de su esposo. «Dicen que los exploradores han visto nubes de polvo en el horizonte del este». Mateo no se inmutó. Sabía que el mundo exterior nunca dejaría de existir, pero ya no le temía. «Son mercaderes, Isabela. Han oído las historias.
Dicen que en las montañas vive un pueblo que no conoce amos y donde el oro no tiene valor. Vienen a intercambiar sal y mantas, no a pelear. La leyenda de 3 corazones contra la tradición se había extendido por toda la frontera. En las tabernas de los presidios, los soldados hablaban en susurros del guerrero que desafió a un general y de la dama que eligió el desierto por amor. El gobernador don Esteban, tras la muerte de Valerio, se había retirado a España, derrotado no por las armas, sino por el vacío que dejó la partida de su hija. La tradición de la opresión había flaqueado ante la tradición de la lealtad. ¿Crees que algún día regresarán con soldados?, preguntó Isabela, mirando hacia el camino que habían dejado atrás hace un año. Si vienen, nos encontrarán unidos, respondió Mateo, tomando la mano de ella y la pequeña mano de su hijo. Porque ahora sabemos que la verdadera tradición no es lo que nos impone el pasado, sino lo que construimos con nuestro propio valor. El corazón de mi abuela nos guía, tu amor me sostiene, y mi brazo protegerá este valle mientras respire. Esa tarde, mientras el sol se ponía incendiando las cumbres con un color carmesí y la luna llena empezaba a asomar por el lado opuesto del cielo, el pueblo se reunió para la ceremonia de la unión. No era una boda española, ni un rito puramente apache. Era algo nuevo, un baile donde los dos mundos se abrazaban bajo la luz plateada. Mateo e Isabela bailaron en el centro del círculo. Por un momento, entre las sombras de las hogueras, Mateo creyó ver la figura encorvada de la abuela Chus, sonriendo con sus ojos blancos, desvaneciéndose en el humo sagrado. Habían cumplido el círculo. Habían vencido al destino. El sol y la luna se encontraron en el cenite de la noche, bendiciendo a los 3 corazones que se atrevieron a amar contra todo pronóstico. La sierra ya no era un campo de batalla, sino un santuario. Y mientras el viento soplara a través de los cañones, su historia sería contada por las estrellas, recordándole al mundo que no hay tradición más sagrada que la de un corazón que elige ser libre.